Imagínate un mundo sin reglas, un mundo sin leyes. Por ahí dicen que las reglas son para romperlas. ¿Qué tan cierto es esto? Estoy de acuerdo con que las leyes sean importantes, pero no son iguales para todos. Entonces podemos decir que son 100% justas y confiables. Se suele decir que la ley de Dios es muy justa. Sin embargo, el hombre solo no las puede cumplir. ¡Wow! ¡Qué dilema! ¿Obedecer la ley de la sociedad u obedecer la ley de Dios? ¿Cuál debo elegir? Hoy no te pierdas este interesante debate, la ley del hombre versus la ley de Dios. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Empezamos hoy con un programa realmente especial, con un tema que de seguro va a dar muchas opiniones que compartir. Bienvenido al programa, tú que nos miras en los diferentes puntos donde la TV Nuevo Tiempo llega en todo Sudamérica. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bien. Contento de estar aquí una vez Hoy más. vamos a tocar un tema bastante interesante, con un toque religioso, con un fondo bíblico por supuesto, pero definitivamente un tema controversial. Vamos a hablar sobre la ley de Dios versus la ley del hombre. Se arma una pelea allí interesante. Así que ustedes en casa, los que nos están viendo en casa, recuerden que pueden comunicarse y ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro blog nuevotiempo.org/controversia. Chicos, empecemos hablando del tema. ¿A quién les gusta seguir las reglas? Bueno, en parte. Yo creo que hay algunas reglas que uno como que sí Es necesario le gusta, seguirlas. es necesario, pero hay algo otras que tal vez no. No. Yo pregunté a quién le gusta seguir Bueno, las a mí reglas. me Mira, gusta. desde que te dicen reglas, uno ya se pone como que... Sí, ¿de qué reglas estamos hablando? Claro, Exactamente, ¿no? Para ver, ¿me conviene, no me conviene? A donde vamos a encontrar normativas de convivencia, de conducta, de leyes. Tipo de derechos. reglas, tipo de normas. ¿Les parece a ustedes que a los seres humanos nos gustan las leyes, las reglas, los reglamentos? Hay una frase que dice, las reglas fueron hechas para romperlas. Y creo que la mayoría compartimos esa idea, ¿no? Hoy en día, en el siglo XXI, ¿quién anda pensando en las leyes? ¿No? ¿Quién anda pensando en las normas? Solamente los que manejarán tránsito nada más. Mira, y eso, hoy en día debemos empezar, y qué bueno que tocas ese tema, Daniel. No vamos a entrar a hablar que los problemas de transporte que hoy Latinoamérica está sufriendo por el aumento Terrible. vehicular en las grandes ciudades. Pero imagínate qué sería si en las ciudades no hubiera leyes de tránsito. Si ya hay accidentes, si ya hay abusos, ¿qué sería si no las hubiera? Un caos total, el transporte pues es terrible. Si con las leyes tenemos dificultades al momento de transportarnos, ahora sin leyes, creo que quien es más atentado, quien sería más atentado es el individuo, la vida del individuo. Eso quiere decir que si no hay leyes, el hombre no es capaz de vivir en orden. ¿Será que los pequeños no tienen leyes? Yo en mi casa, yo recuerdo desde pequeño, y yo sé que ustedes también, hay normas, ¿no? Por ejemplo, la hora de llegada, ¿no? Cuando Sí. tú empiezas a salir, yo estoy seguro que a un muchacho, a una señorita de 15, 16 tiene una hora de 9, 10 de la noche. Pero un universitario que tiene sus 20, 21 años, la hora de llegada se extiende bastante, un poco más. Una hora, dice ahorita, una hora. 9:30 llega ahora. Es un reclamo, según ella. Bueno, yo menciono esto porque parece ver como que el factor de seguir normas se hace difícil mientras va pasando el tiempo. Por ejemplo, si tú eres pequeño y mamá dice no, es no. No hay vuelta a quedar. Si papá dice no, es no. Y si no obedeces, hay corrección, ¿verdad? Hay un castigo. Pero cuando vas independizándote y la correa de repente ya no duele, o el castigo que te aplican ya no te afecta, como que vas perdiéndole el gusto. Hay una escritora cristiana muy prolífera, que se llama Elena de White, y ella decía que lo primero que necesitan aprender los niños es la obediencia. ¿Será cierto eso? ¿Será que lo primero que queremos desaprender es la obediencia? Es algo interesante, Caleb, lo que tú mencionas, porque hoy en día, claro, en los tiempos míos, en la década de los 80 y parte de los 90,
Lo Imagínate. que pasa es que Fer tiene Imagínense. 40 años. Tiene. Voy por base 3, ¿eh? En ese tiempo tú podías ver padres que disciplinaban a sus niños. Y hoy en día no se encuentra eso. Quizá ese sea el motivo por el cual algunos algunos niños no tienen o tienen muchas dificultades al momento de obedecer las normas, porque no se les enseñó desde pequeños. Claro, Pero, porque dicen, como es chiquito ya, déjalo hacer las cosas. No lo es chiquito traumes, ¿no? igual. Pero ahora, ¿cuál es lo que te motiva? ¿O cuál es lo que te hace hacer eso? ¿Un castigo o un premio? Mira, interesante descripción. Ahora, ¿será que hay normas que están puestas pero no dichas? Por ejemplo, ¿por qué están vestidos? Hace frío. Porque hace frío. Pero, ¿y si hubiera una Porque ley? si no te vistes también, uy, o sea, vas a quedar mal delante de la sociedad. Pero, Pero hay playas nudistas, ¿no? Depende ¿Por qué? también en dónde estés tú. Playa. Mira, ¿por qué los varones tenemos el cabello corto ahorita? Influencia mucho, pues, el medio social en No, el o sea, cual yo estás quiero tú. yo quiero llegar a un punto, porque hay leyes, hay normas que están, pero no necesariamente están escritas y las seguimos. Y en el momento en que encuentras que es una norma, inmediatamente estás buscando darle la vuelta. Yo recuerdo la época de muchacho, cuando en el colegio, bueno, en algunos colegios, ¿no? Especialmente aquí en el Perú es una costumbre bastante fuerte, de repente en otros países también, que en la época escolar se te pide un corte de cabello especial para fiestas patrias, ¿no? Aquí que somos bien patriotas, bien a lo militar, que nos gusta marchar y nos gustan las banderas y todo eso, entonces a la hora de la parada militar, un corte bien pegadito, y es una norma. Pero cuando tú sales del colegio, cuando terminas la edad escolar, tú vas a ver una gama de muchachos de 16, 17 años con el cabello bastante largo, porque durante 5 años los tuvieron cortito. Y ahora que ya no están en el colegio, todos con el cabello largo. Como que ni bien me entero que puedo hacer lo contrario y lo hago inmediatamente. Comencé. Pareciera que las leyes como que no nos privaran, ¿no? Tú hablabas de que llegas a un lugar y te exigen. En Colombia hay un colegio en la ciudad de donde soy, en donde no puedes ingresar en pantalonetas. Tienes que ir formal para poder ingresar al colegio, o sea, no estudiante, sino una persona particular. Entonces pareciera que las leyes como que quitaran esa cierta libertad que tenemos, ¿no? Ahora, yo sigo con la idea de que depende mucho del grupo social o dónde has sido criado, porque, pongamos, un colegio militar no es igual a un colegio estatal. En un colegio militar puedes tú encontrar más normas, y en cambio en un colegio estatal como que es más libre. Si nosotros vemos las leyes propiamente dichas, ¿no? Una constitución, un decreto de ley, dependiendo del país que tú te encuentres, un dictamen de ley, ¿les parece a ustedes que es posible o podría ser posible de alguna manera vivir solamente basados en las leyes de gobierno de un país? Porque hay muchas personas que lo hacen. ¿Cuál es la finalidad entonces de tener la ley de Dios? Nosotros como pertenecientes a un Estado, ¿conocemos todas las leyes en el cual estamos viviendo? ¿No? Cuando dicen la ley 1524 3b razón C, tal, y cuando lo leen ni siquiera lo entiendes. Sí, es eso? pero hay una ley que rige, ¿no? Por ejemplo, la constitución de una sociedad parece ser que es la ley que rige las demás leyes. Entonces, hay leyes y leyes de leyes. Y todo es una... De ley, Y amigo. todo de ley, ¿no? De ley. Me has mareado con tus leyes de leyes de leyes, pero me parece que es un punto muy importante para conversar. De repente ustedes en casa tienen algún pensamiento sobre lo que es la ley y los derechos, porque yo creo que es imposible separar leyes y derechos, porque es cumplir y al mismo tiempo cumplir con quién, cumplir con otras personas. Cuando nosotros vemos la ley de Dios, metamos un poquito de repente a la ley de Dios, en el próximo bloque hablaremos un poco más, y lo contrarrestamos o lo ponemos en contraste con la ley que nosotros utilizamos en la sociedad. ¿Encontramos algún parecido? Sí, como en el que dice no matarás. O sea, se supone, ya en la ley está penado que mates, pues, porque no lo haces, no lo debes hacer. Pero ahora, si es que tú encuentras un homicidio y no hay pruebas suficientes como para hacer que esta persona vaya a la cárcel, ¿qué con esto? ¿La ley de Dios condena el que te encuentren o las intenciones? Claro, justamente estaba pensando en ese caso, ¿no? Tú quieres robar o vas a un lugar a robar a alguien y no te sale el robo. ¿Qué ocurre? No te van a meter preso. ¿Por qué? Porque no lograste robar. Aunque ahora las leyes contemplan los intentos, ¿no? Intento de intento de robo, homicidio. intento de homicidio, entre otras cosas. Ahora, yo menciono esto porque, de alguna manera, como venimos conversando,
nosotros los jóvenes, vamos a ponerlo así, nosotros los jóvenes siempre, no sé por qué, y ustedes en casa, de repente sus padres están jalándose los cabellos así, no sé por qué me salió así. Y mira a su papá y dice, a ti salió, ¿no? Y de repente ella lo mira a su papá y dice, no, ese carácter es tuyo. O sea, llegamos a un punto cuando estamos en casa que a nuestros padres los sacamos de quicio, ¿no? Y bendecidos, bienaventurados aquellos padres que no han pasado por esa etapa. Pero en términos generales, pasamos por una etapa de rebeldía, de ir en contra, de buscarle la quinta pata al gato, como dice esa frase, que es básicamente el buscarle el huequito a la ley para salirme con la mía, ¿no? Si la ley dice, por ejemplo, a la casa se llega a las 10 de la noche y punto, entonces tú puedes decir, sí, pero no dijiste de qué día, ¿no? Y puedo llegar al siguiente día a las 10 de la noche y estoy guardando la ley. Y pareciera que ese principio, ese criollismo, esa viveza, la trasladamos no solamente a nuestra vida social, sino también a nuestra vida política. Queridos amigos, estamos en controversia, estamos hablando de las leyes de Dios versus las leyes del hombre. Tenemos que irnos a un pequeño corte, pero ustedes no se muevan, que el tema se está poniendo muy interesante. Regresamos con más aquí en Controversia. Cuando ves que tu vida comienza, no imaginas el tiempo que estarás aquí. Así descubres que la tecnología cambia, pero la formación permanece. Cuando tu aporte a la sociedad está basada en valores cristianos, es el momento en que una nueva etapa comienza. Tú decides. Mi universidad y yo, en un mismo esfuerzo para toda la vida. Muy bien amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia, el programa de debate juvenil de la televisión, del canal de televisión Nuevo Tiempo. Si recién te conectas al canal, recién prendes tu televisor o recién paneando nos encuentras, queremos decirte que estamos tratando un tema muy interesante, la ley de Dios versus la ley del hombre. Y estamos ya listos para seguir conversando. Chicos, en el bloque anterior veíamos ese gustito que tenemos por buscarle la vuelta a las normas, ¿no? Ese gustito de romper las normas. Y saben, sucede algo curioso, no sé si les pasa. Cuando tú te encuentras con tus amigos del colegio, bueno, tú recién has terminado, pero te va a pasar, yo te aseguro que te va a pasar. Cuando tú te encuentras con tus amigos después de varios años, ¿no? Uno se sienta y lo que más recuerda son aquellas situaciones que tienen que ver con sacarle la vuelta a las normas del colegio. Y uno se ríe. Pareciera que el incumplir la ley como que trajera un refresquito, como que se siente chévere, ¿no? O sea, de la rutina diaria, del aburrimiento que tú tienes en el colegio, ¿no? Todo el día, de un momento a otro que alguien haga una travesura como que te refresca. Bueno, solamente aclarando, queridos padres de familia que están viendo, no hemos dicho que el colegio es aburrido. Daniel está contando su experiencia propia, su experiencia escolar. Pero sí, tiene razón. Como que cuando se sigue un patrón, buscamos, no vamos a decir de repente naturalmente, esto hay que preguntarle al invitado, naturalmente buscamos el quiebre, el darle el goce. Ahora, hay un cliché muy interesante respecto a las damas. Las damas tranquilitas siempre buscan a los rebeldones. ¿Es eso cierto? Sí, se ve, ¿no? Empieza. Porque, ¿qué ven más atractivo? ¿A un varón tranquilo, bien portado, bien vestidito, tranquilito todo el tiempo? ¿O a ese muchacho que es medio rebelde, que anda con la moto? Barbón. Esa idea, ¿no? Barbón, grande. Bueno, y se vende ese cliché bastante. Y siempre vas a ver, ¿no? La chica bonita, la chica tranquila detrás del muchacho rebelde, que no tiene de repente las cosas en claro. Y ahí está detrás el tranquilo, ¿no? Bueno, un pequeño lapsus dentro de los traumas que ustedes pueden estar compartiendo. Lo cierto es que cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de normas, cuando hablamos de reglas, uno siempre busca las reglas para romperlas, siempre le busca darle la vueltita.
O sea, ¿eso quiere decir que las reglas o las leyes nos están como esclavizando? Ahora, he escuchado mucho que se repite esto, ¿no? Mira, la ley que Dios me ofrece me esclaviza. En cambio, la ley que el hombre me pone como que me libera, ¿no? Sin embargo, miramos la constitución política y tiene mucho en común con la ley del hombre o las leyes de todo el Estado con las leyes de Pongamos Dios. el caso de las mujeres en la Biblia. Las mujeres estaban bajo un régimen, o sea, ellas no podían superarse. En cambio, ahora en el siglo XXI, posmodernismo, ¿qué mujer no es líder ahora? Yo tengo una duda. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Porque quienes han leído la Biblia van a encontrar muchas normas escritas en la Biblia, principalmente en los 5 primeros libros, ¿no? Que los escribió, me parece que fue Moisés. Pero ¿cuáles son las normas que están ahí? Hay un decálogo, hay normas No, civiles. pero sabes que, Fernando, lo que tú traes, esa conversación es muy interesante, porque ciertos grupos religiosos que creemos en Dios colocan, a ver, no vamos a poner en tela de juicio porque no queremos chocar con alguien, pero se coloca en bandeja, vamos a decirlo así, el hecho de que el amor de Dios es solamente una parte de la Biblia y se toma cierta parte de la Biblia, ¿no? El clásico, la clásica discusión teológica de la gracia de Dios y la ley de Dios. Estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Debemos recibir la gracia, no hay necesidad de cumplir la ley. No es el tema que estamos tratando, pero como que de alguna manera siempre tratamos Está de relacionado. replegar y replegar. ¿Será posible? Conversemos un poco de repente sobre qué han escuchado. ¿Será posible que se llegue a alcanzar salvación sin seguir las reglas y las normas que Dios establece? Sí, pareciera que las personas como que, he escuchado a muchas personas que dicen, no me vuelvo cristiano, no me vuelvo evangélico porque no soy capaz de cumplir esas reglas, ¿no? Como que no me siento en la condición de Pero sabes, con lo cumplirlas. que tú mencionas, podemos plantear una pregunta. Yo, a través de las reglas, de los mandamientos de Dios, ¿me acerco a Dios? ¿O es que acercándome a Dios soy capaz de guardar las normas, las reglas? Porque aceptémoslo, cuando tú crees que puedes cumplir las normas de Dios, en ese momento parece que estás perdido. Si recordamos, por ejemplo, a Jesús en el Sermón del Monte, él decía algo interesante, ¿no? La ley dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo te recuerdo, ama a tu enemigo. ¡Hala, Señor, me la complicaste mucho! Pero ahora, si bien es cierto, hay eso, muchos grupos religiosos dicen que la ley de Dios es su carácter. Pero ahora, ¿cuál es su carácter de Dios? Si es que en la ley encontramos no. O sea que el carácter de Dios son prohibiciones. Mira, y aparte de eso, para cerrar la idea, tú encuentras, por ejemplo, y Jesús decía, ¿no? La Biblia dice, no matarás, pero yo te digo, si miras a tu hermano con cólera, ya mataste en tu corazón. A ver, levanten la mano todos los asesinos, Pero ya es muy ¿Te complicado das cuenta? entonces. O O sea, sea, ya ni siquiera solamente es con actos, o sea, simplemente ya pensando o así, ya. y nos coloca el estándar como en una situación como quien dice, no puedes guardarla. No puedes guardarla y ese es el punto final. Y como no la puedo guardar, entonces ¿para qué me preocupo? Inclusive tú mencionaste, ¿no? La salvación. O sea, si es que no puedo guardar la ley, ¿no voy a ser salvo? Y ahora, si hay una ley, la transgresión de la ley, o la transgresión o el rompimiento de una ley trae un castigo. En toda ciudad, en todo país se encuentran los castigos monetarios, ¿cómo se dicen? Multas, Sanciones. las sanciones monetarias y al mismo tiempo la privación de libertad, que es la cárcel. Y cuando transgiro la ley de Dios, ¿qué está en juego? ¿Cuáles son, pues, cuál es la función en realidad de la ley de Dios? Porque mira, se parece a la ley física, hay normas físicas que gobiernan la naturaleza. Si yo quiebro una de esas normas, se pierde el equilibrio. Y la pregunta que tú, Caleb, haces es muy interesante. ¿Se rompe algo cuando yo no sigo esa ley? O sea, si es así, entonces tengo que estar preocupado. ¿Por qué? Porque tengo que darle importancia a esas normas que quizá no estoy queriendo y no seguir. solamente, mira, la cosa se complica un poco más, porque la Biblia nos dice, aquel que infringe un punto se hace culpable de toda la ley. Wow, está complicado. Entonces, vuelvo a preguntar, levanten la mano todos los infractores de la ley. ¿Se dan cuenta? Porque en algún punto Alba es la única que no tiene pecado. La santa, San Alba. Que tiene el primer micro, dice ella. No, yo menciono Enséñame, esto maestra. porque vamos a ser prácticos y sinceros. Si tú lees la Biblia así,
te la pone muy difícil. Está difícil. Te cargas, ¿no? ¿No? Te haces bolas, como dicen, ¿no? Se complica la cosa. Porque cuando parece que ya lo estás logrando, resulta que estás lejos. Y cuando ya lo vas a alcanzar, te das cuenta que ni siquiera empezaste. Entonces, para vivir de decepción en decepción, entonces ya, pues, suficiente con un par de reglas. Pero ahora, aumentar cositas a algunas leyes. ¿Es beneficioso o no es beneficioso? Acá tenemos la ley de Dios y aquí tenemos la ley del hombre, pongamos. En la ley de Dios me dice que debo cuidar mi cuerpo, no en algún lado. Y en cambio, en la ley del hombre podemos encontrar en la Organización Mundial de la Salud que nos da ciertas normas para poder vivir una vida plena, una vida sana. De alguna manera esto me ayuda y de alguna manera esto no me especifica. Claro, hay ciertas normas que yo las voy a cumplir, que está estipulado en determinado reglamento, que de alguna manera está ligado a la Biblia. Entonces yo puedo decir, estoy cumpliendo la ley civil y a la vez estoy cumpliendo con la ley de Dios, así que no tengo problemas. Y saben, chicos, hay un punto que hemos tocado, pero creo que es relevante volverlo a tocar ahora que ya estamos a punto de cerrar el bloque, que es básicamente el hacer las cosas sin hacerle daño a nadie. Entonces, si la ley de Dios, los 10 mandamientos escritos por él con su dedo, dado al pueblo de Israel y perpetuado dentro de la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, estipulado por Jesús, por sus discípulos, por los apóstoles, seña, reconocimiento del pueblo de Dios en los tiempos del fin, según el libro de Apocalipsis. Esos 10 mandamientos hablan sobre llevarse bien con el prójimo, cuidar al prójimo, cuidarse a sí mismo y llevarse bien con Dios. Las leyes de la sociedad nos invitan y nos llevan a no tener problemas con nuestros semejantes. Y el punto de Dios y yo, bueno, Dios es amor, Él me tiene que amar, me va a aceptar, no me va a condenar. ¿Será posible que yo pueda alcanzar felicidad real y salvación sin observar los 10 mandamientos? ¿Será posible tal vez que si ignoro la ley de Dios, pueda yo realmente encontrar felicidad real y verdadera? Queridos amigos, ustedes en casa se están dando cuenta que el tema ha llegado a un punto en el cual necesitamos que alguien nos ayude a contestar algunas preguntas. Vamos a irnos a un pequeño corte. En los siguientes 2 bloques tendremos aquí un invitado especial que nos ayudará a aclarar todos estos puntos. Tú no te muevas, que regresamos en unos instantes, aquí en Controversia. Muy bien amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia. Si recién te conectas, es el programa de debate del canal de Esperanza TV Nuevo Tiempo. Estamos conversando sobre la ley de Dios versus la ley del hombre. Y después de haber compartido 2 bloques, queremos pues darle la bienvenida a nuestro invitado. Es el magíster Benjamín Rojas, docente en la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Una alegría, Caleb, estar nuevamente aquí en este lugar para compartir y tratar de responder algunas preguntas de los jóvenes y también seguramente de nuestros oyentes, ¿no? Bueno, cuando hablamos de leyes, realmente entramos a un mundo realmente gigante. Empecemos por definir, ¿qué es una ley? Bueno, tendríamos que buscar definiciones actuales y definiciones un poquito más antiguas. Yo creo que valdría la pena ir un poquito a las raíces de la definición. Cuando nosotros leemos en la Biblia, encontramos términos que son los más antiguos y lo mismo ocurre, digamos, en la escritura también de los sirios. Para la ley se usa un término que es el término Torah y en el mundo griego se usaba el término nomos. Pero este término tiene que ver más con enseñanza que con reglamentos. O sea, leyes realmente en ese tiempo eran enseñanzas, eran cosas que se enseñaban para poder ayudarnos en la vida o para que de alguna forma pues, nos puedan librar de algunas dificultades, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de definir lo que es una ley, sería una enseñanza práctica útil para nosotros. ¿Pero ese concepto se ha ido cambiando al transcurso del tiempo? Yo creo que el concepto básico no se ha cambiado, sino que lo que se ha cambiado es la percepción de lo que es una ley. Porque hoy en día se entiende por el concepto básico de que la ley ayuda, la ley sirve, la ley protege, pero la percepción que la persona tiene ha cambiado un poquito, porque se pone como si la ley fuese algo
que nos aprisiona, nos encierra, ¿no? Y no nos permite, nos esclaviza, no nos permite vivir en libertad. Pero la ley realmente está ahí para darnos libertad. Sin embargo, aunque las leyes tal vez nos dan libertad, el por qué muchas personas violan las leyes. Los seres humanos lamentablemente tenemos una tendencia a tratar de ir a la cárcel y no vivir en libertad. Por muy raro que parezca, pero es esa nuestra realidad. Los hijos desde muy pequeños buscan que papá se enoje y tratan de hacer que él los castigue inconscientemente. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros como seres humanos vivimos esa triste realidad. En vez de buscar vivir en libertad, buscamos tratar de estar detrás de las rejas. Y por eso luchamos contra las leyes. Por eso tratamos de hacer todo lo contrario. ¿Y por qué a las personas nos gusta más lo que está prohibido? O sea, ¿por qué nos llama más la atención eso? Romper las reglas, ¿no? Siempre nos llama la atención romper las reglas. Yo no sé por qué. O sea, responder el por qué tendríamos que explicar la naturaleza de nosotros. Pero explicar nuestra naturaleza, o sea, decir, a mí me gusta eso, yo hago esto por esta razón, sería justificar nuestra actitud. Pero no está justificado, es imposible justificar. Entonces no podemos explicar y no podemos decir, por esta razón los seres humanos hacen. Hay algo que está mal dentro de nosotros, hay algo que está enfermo dentro de nosotros, que nos lleva a vivir. La Biblia lo define, la Biblia lo llama de pecado, lo llama de naturaleza pecaminosa, entonces, pero no nos dice en qué consiste. Entonces nosotros somos seres humanos que vivimos en una condición de pecado y esa enfermedad, así lo vamos a llamar, que se llama pecado, es la que nos conduce a vivir esta triste experiencia pues de querer romper todas las leyes, sabiendo que al hacerlo nos vamos a enfermar, sabiendo que al hacerlo vamos a llorar, sabiendo que al hacerlo vamos a tener desgracias en el futuro o capaz acabemos en la cárcel también. Y ahora, ¿quién determina las leyes? ¿Un grupo de personas? ¿Lo determina la Biblia? ¿Lo determina la sociedad? ¿La mayoría? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién coloca esas leyes? Yo creo que esa es la pregunta más significativa, importante, que vale la pena pensarlo. ¿Cómo es que viene esta ley? Existe una historia. Si nosotros leemos un poquito, nos vamos a dar cuenta que existe una historia de las leyes, de los derechos, de los seres humanos. Pero creo que el ser humano está muy ligado a lo que Dios ha puesto dentro de él. Sí, porque incluso hay las leyes de cada nación van como similar a los 10 mandamientos o a las leyes que comúnmente hablamos espiritualmente, ¿no? Y las leyes de todas las naciones también van como que compartidas unas con otras, parece que todas se parecen. Al final parece que todos tenemos la misma constitución, ¿no? Y en algunas cositas nomás nos diferenciamos. Lo cierto es que las leyes van muy ligadas a nuestra situación de ser humano. Entonces, ¿quién puso? Al final de cuentas, creo yo que se hace realidad lo que dice la Biblia. Yo voy a escribir las leyes en los corazones de ustedes porque ya se está borrando, no porque no haya existido en el pasado, porque en el corazón de Abraham existía, aunque todavía no existía, Biblia, pero ya habían las leyes. Y siempre estuvieron en el corazón del ser humano. Dios marcó al ser humano con esa capacidad de saber lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y luego tuvo que ponerlo por escrito porque ya pues la gente estaba que mucho luchaba contra esas leyes que estaban en su mismo corazón, en su misma mente. ¿Qué hay sobre la historia de los derechos humanos? De repente, normalmente cuando hablamos de religión o de las leyes de Dios, y dicho de paso, en el próximo bloque vamos a especificar exactamente qué son las leyes de Dios. Pero cuando hablamos de los derechos humanos, de las leyes, y vemos el Código de Hammurabi, que tenía un toque especial referente a lo que era la propiedad. Avanzamos, ya no importa mucho la propiedad, empieza a importar más la integridad humana y nos encontramos con constituciones, justamente como usted mencionaba, ¿no? Que empiezan a estar basadas en ciertas tendencias religiosas, pero quitando a Dios o lo bíblico de ellas. ¿Qué pasaría, una opinión suya, ¿no? Con todo lo que conversamos, qué pasaría si no existieran derechos humanos? ¿Bastaría la ley de Dios exclusivamente para armonizar la vida en el planeta? Bueno, pero las leyes y los derechos humanos están estrechamente relacionados. O sea, no existe, por ejemplo, cuando se organizó la ONU, ¿no? Que no es mucho tiempo atrás, es a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se organiza esto de acá y entonces lo que se promueve son
son el hacer que los derechos humanos sean derechos universales, que puedan ser tomados en cuenta en todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la ONU? La ONU lo que hace es traducir el cilindro de Ciro, ¿no? Que está más o menos del año 538, y entonces tratan de traducir este cilindro, bueno, se lo hace, y luego esto se toma como base para los derechos humanos. Entonces estamos hablando de que los derechos humanos realmente existen mucho tiempo atrás, o sea, hay muchos años atrás, y ya el ser humano vivía con esto, porque no puede haber ley sin derecho humano. Esto está estrechamente vinculado. Nosotros decimos, no matarás. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Moisés. ¿Abraham lo sabía? Claro que lo sabía. ¿El código de Hammurabi lo decía? También lo decía. Los egipcios tenían dentro de sus leyes el hecho de que no debería de adulterarse. Si el varón iba con otra mujer o la mujer iba con otro varón, era pena de muerte para los egipcios. Entonces, a pesar de todas estas sociedades raras y extrañas, ellos tenían derechos para poder preservar el valor del ser humano. No, los derechos siempre han estado vigentes, siempre han existido, aun cuando tal vez la palabra derecho como tal no ha sido, no ha sido construida, no ha sido escrita pues hasta hace poco tiempo atrás, ¿no? Pero ahora, si bien es cierto la ley, como usted mencionaba, te puede dar libertad, también te puede condenar la ley. Bien te puede sacar de la cárcel o bien te puede meter a una cárcel. ¿Y qué con respecto a esto? La gente piensa que más que la ley da libertad, te esclaviza. No, la ley justamente está para proteger a la mayoría. Tienen que ir a la cárcel justamente el que no quiere obedecer la ley, porque pone en peligro a toda la gran cantidad de personas que está afuera y que sí está dispuesto a obedecer la ley. Si hay una persona que es antisocial, que está contra la ley, la Biblia lo llama anomos, sin ley, alguien que va contra la ley, entonces esta persona necesita ser censurada para beneficio de todos los que sí están dispuestos a vivir bajo la ley. ¿Y qué tan necesaria puede llegar a ser la ley? Pues es muy necesario, porque si no hubiese ley, tú no tendrías la posibilidad de estar educándote, no tendrías la posibilidad de tener un padre, una madre, tendrías una gran dificultad, ni siquiera estaríamos sentados en este lugar si no hubiesen leyes. Creo que el problema es que no nos damos cuenta cuán importante es la ley para nuestra sobrevivencia, pero las leyes son sumamente importantes para que nosotros podamos vivir con un país civilizado, en armonía, nos relacionemos unos con otros sabiendo cuáles son los caminos para hacerlo. En cualquier situación las leyes son muy importantes. Cuando comenzamos a violar esas leyes es cuando comenzamos a sufrir. Eso quiere decir entonces de que no le hemos encontrado el sentido a las leyes, de que no estamos disfrutando del beneficio de las leyes, porque parece ser que todo es prohibición. Y como todo es prohibición, pues no puedo disfrutar de nada. Miren, yo tengo una teoría personal respecto a eso. Yo creo que en este planeta Tierra nosotros no vivimos solitos, ¿no? Vivimos acompañaditos de seres que no se los mira. Algunos son buenitos y otros son malitos. Estos malitos, estos personajes, entonces tratan en lo posible de hacer que nosotros pensemos como ellos. Dice la palabra de Dios que estos individuos ya desde el cielo se rebelaron contra la ley. O sea, siempre fueron anomos, siempre fueron gente que estaba, bueno, no son gente, ¿no? Pero son rebeldes, que luchan contra la ley, que tratan de violar la ley. Y lo que quieren es que nosotros vivamos esa misma experiencia. Y como no los vemos, nos susurran al oído y tratan de que nosotros compartamos esa característica con él. Y eso hace que nosotros vivamos una experiencia de esclavitud a la larga. Y ellos están felices cuando nosotros vivimos esa experiencia. Pero si nosotros tendríamos el valor para salir de esa situación y darnos cuenta que la ley es buena y no dejarnos engañar por este susurro que dice que la ley es mala, entonces pues podríamos realmente disfrutar de la vida. Tenemos que ir cerrando este primer bloque. Hemos caído en cuenta que la ley es necesaria, pero seguimos hablando de repente en términos generales, hablando de la ley social y hablando al mismo tiempo de la ley que se encuentra en la Biblia. En el siguiente bloque, queridos amigos, vamos a definir, vamos a tener un match aquí, vamos a colocar la ley de Dios versus la ley del hombre. Vamos a ver a la luz de la Biblia y acompañados con nuestro invitado, cuál es la mejor opción para nuestra vida. ¿Es realmente la ley de Dios la respuesta al caos humano que tenemos hoy en la sociedad? No se muevan, que volvemos en unos instantes aquí en Controversia.
¿Estás pensando en tu futuro? Ser un profesional es una actitud. Es superarte todos los días. Es ganarle a la vida. Es conseguir más tiempo para valorar lo que haces. Tus logros son nuestro éxito. Universidad Peruana Unión. Juntos logramos tus sueños. Estamos ya de regreso, esto es Controversia y recién te conectas al programa. Recuerda que puedes ver el programa dentro de nuestro blog, todo el programa completo y de paso, por supuesto, también compartir tus opiniones. Entra a nuevotiempo.org/controversia y encuentra no solamente este tema, sino todos los temas de todas las temporadas. Nos sigue acompañando Benjamín Rojas, que es docente de la Facultad de Teología. Venimos hablando sobre la ley y hemos llegado al punto de aceptar de alguna manera, vamos a colocarlo así, la necesidad de la ley. Pero, ¿yo puedo vivir sin la ley de Dios y ser feliz? Me explico. La ley de Dios está en la Biblia, ¿no? Y vamos a ver de repente qué es esa ley de Dios. Pero si no leo la Biblia, yo no sé lo que Dios quiere, por lo tanto no sé qué es lo que me va a condenar. Yo puedo seguir viviendo como un ciudadano correcto, siguiendo las leyes de mi país y ser feliz. ¿O es que yo necesito encontrar la Biblia y encontrar las leyes y cumplirlas para recién alcanzar la felicidad? Bueno, las leyes de nuestro país, las leyes de nuestra sociedad no están construidas sobre la nada. Están construidas sobre personas y personas buenas, que han pensado y han leído algunos materiales más antiguos. Y dentro de los materiales más antiguos está pues la palabra de Dios, definitivamente. Yo creo que no existe una ley en este planeta, o sea, una constitución que no tenga ninguna influencia de la palabra del Señor. Sí o sí, todas las leyes que han sido construidas tienen algún tipo de influencia de la palabra del Señor. Entonces, cuando tú cumples las leyes de tu país, de alguna manera estás cumpliendo algo de las leyes de Dios. Y eso es lo que te permite ser feliz. No es el hecho de que tú estés totalmente apartado de la palabra de Dios. O sea, al cumplir las leyes de tu país, las leyes de tu comunidad o de tu barrio, de alguna forma estás cumpliendo algunas de las cosas que Dios quiere que tú hagas. Y por eso que disfrutas de la vida. Las normas que están en la Biblia obviamente tienen un tiempo antiguo, ¿no es así? Pero ¿son aplicables para hoy en día, para la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo? ¿Podemos aplicar tal y como eran o necesitan una adaptación? No necesitan ninguna adaptación. Dice la ley, no matarás. No sé cómo lo adaptamos, pero lo cierto es que la ley dice no matarás, ¿no? Dice, no te vayas con la mujer de tu prójimo. No te vayas con la mujer de tu prójimo. Mira, no mates los animalitos. ¿Saben ustedes que existen esas leyes, no es cierto? Hay veces cuando hablamos de las leyes bíblicas, pensamos solamente en los 10 mandamientos. Solo pensamos en no tendrás dioses ajenos delante de mí, mira, honra a tu padre y a tu madre, pero nos olvidamos de que ley tiene que ver con todo lo que Dios enseñó, con todas las cosas que Dios le comunicó al pueblo, le comunicó a las personas para que ellos puedan disfrutar de la vida. Entonces, dentro de todas esas estaba también el cuidado de la naturaleza, estaba el hecho de no matar a los animales, estaba el hecho de no quitarles las crías a las gallinitas cuando estaban pequeñitas, porque Dios se preocupa aún por esas pequeñas cositas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ley social y la ley divina? La gran diferencia está que en cierto punto la ley social se aparta y va en contra de la ley divina. No en todo, pero llega un momento en el que el ser humano cree ser más sabio que Dios, cree tener mayor capacidad para crear sus propias leyes, piensa que pueden disfrutar de la vida tomando sus propias decisiones y entonces elaboran una cantidad de leyes y muchas de ellas van en contra de la ley divina. Y entonces ahí se pone una frente a la otra y esa es la diferencia. Vemos que el autor de las leyes entonces es Dios, pero ¿será que Dios también puede hacer que alguna ley cambie? Por ejemplo, en la Biblia vemos que, bueno, Dios dice o se retracte alguna ley, porque Dios dice no matarás. Sin embargo, vemos en la historia de Abraham, cuando Dios le dice ve
sacrificas a tu hijo, entonces le está diciendo como ve y matas, ¿no? Entonces pareciese que se estuviera contradiciendo a lo que él mismo un día dijo. Pareciese que se estuviese contradiciendo, creo que es la frase que debemos de recordar. Porque solo parece, pero no se está contradiciendo, porque la ley dice así, la primera ley por lo menos que nosotros recordamos dice, el que peca debe de morir. Dios le dijo a Adán, mira, Adán y Eva, si tú haces esto que no debes de hacer, te comes el fruto que no debes de comer, ¿qué va a pasar contigo? Primera ley, vas a morir. ¿Se tiene que cumplir la ley o no se tiene que cumplir? Claro. Es para beneficio nuestro, aunque no lo entendamos, es para nuestro bien y para nuestro beneficio, contribuye a nuestra felicidad. Posiblemente no lo entendamos, no lo podemos explicar acá. Lo cierto es que todo esto es para nuestro beneficio. Entonces, la muerte del pecador, aún la muerte del pecador es para beneficio. En el caso de Abraham, esto no se hace realidad porque el hijo no muere, ¿no? El hijo es librado. Pero otras personas que están viendo el programa ahorita podrían estar recordando el caso de los pueblos filisteos. Exacto. O el caso de las personas que fueron muertas cuando los israelitas invadían o tomaban Canaán, filisteos, o algunos otros casos. El mismo caso del Señor Jesús que fue crucificado. Okay. Entonces, la muerte hace parte de un proyecto de salvación. La muerte no es el plan de Dios, pero Dios usa la muerte para conseguir salvar al ser humano. Por eso que el Señor Jesús tiene que morir para que nosotros podamos alcanzar la salvación y el perdón y poder ser libres de esa primera ley que dice que el ser humano que peca tiene que morir. Pero ahora, pongamos la situación en que están declarados todos los derechos para los seres humanos y yo no hago ningún daño a mi prójimo o a mi persona cercana. Estoy atentando contra la ley de Dios en este caso. Yo no guardo los 10 mandamientos, pero respeto a mi prójimo. Sí, no estás atentando contra la ley de Dios por estar respetando a tu prójimo. El problema sería si estás cumpliendo todas las leyes, porque si cumples unas cuantas, no quiere decir que ya estés realmente en regla. Ahora, o sea, necesitas cumplir todas para que tú digas, ok, ahora sí estoy bien. Y cuando hablamos de todas, discúlpame que te corte, Van, antes que pierda la idea. ¿A qué nos estamos refiriendo? Recordamos la experiencia del joven rico acercándose a Cristo y preguntándole, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Todo cristiano, militante cristiano que sigue a Cristo, sea cual sea la religión, debe entender que seguir a Cristo es seguir sus mandamientos, ¿no? Es seguir el ejemplo que Cristo dio. Pero Cristo le dio una respuesta muy curiosa a esta persona. Le dijo, obedece los mandamientos. Y el joven le contestó, ¿cuáles? Como si hubiera una extensa gama de leyes y Jesús citó los 10 mandamientos. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo de guardar la ley de Dios exclusivamente extraído en los 10 mandamientos. Está hablando de cumplir inclusive las leyes levíticas donde te hablan de leyes de purificación, de leyes de la esclavitud, leyes inclusive de alimentos. ¿Te está hablando de qué cosa? ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, déjeme completar la ilustración porque justamente a eso iba la ilustración. Yo le digo a mi hijo algunas enseñanzas que son temporales, que son para un momento. Estas enseñanzas no son para toda la vida. Le digo, por ejemplo, cuando él tenía 7 años de edad, o ahora tengo uno de 7 años de edad,